Buenas noches. Bueno, no. Hola. Hola, cordial saludo a todos los compañeros y compañeras aquí presentes el día de hoy. Hoy junto a mi grupo le vengo a presentar lo que es gradiente aritmético y gradiente geométrico, que está conformado por Giancarlo López Valdés. Juan Carlos Cáceres. Cristian Andrés Caizo Vial. y que le presenta José Taib Urbano. Este, Bueno, en esto vamos a darle lo que es la introducción. ¿En qué se basa lo que es el gradiente geométrico y el gradiente aritmético? Es como el estudio de la matemática financiera y la ingeniería económica. Los gradientes aritméticos y geométricos representan herramientas fundamentales para analizar cómo varía flujo de dinero a lo largo del tiempo. Es decir, esto lo utilizan y lo implementan más que todo lo que son los bancos, lo que son corresponsales y lo que son entidades, las entidades empresariales o microempresas. Eso es para hacer una cuota de una ganancia a un futuro o de un valor, llevarlo a un futuro y mirar el capital presente con el capital futuro, cuál es la ganancia en base a su porcentaje. Ya se maneja en tasa que es anualidad, mensual, bimestral, bueno, etcétera. Son acuerdos de pago que se hacen en este método. la gradiente aritmética. Siguiente. Bueno, en esto le damos la lata de contenido. En esta presentación le traemos lo que es la gradiente aritmética, los tipos de gradiente aritmético y geométrico y los dos ejemplos de cómo se relaciona en un contexto real. Sí, la gradiente aritmética. La gradiente aritmética es una sucesión numérica en la que cada término se obtiene sumando o restando una cantidad constante al término anterior. Esa cantidad constante se llama razón o diferencia común y puede ser positiva si los números aumentan o negativa si disminuyen. ¿Por qué se usa? Porque permite describir y analizar patrones numéricos regulares, es decir, situaciones donde los valores cambian de forma constante. Sirve para entender cómo algo crece o disminuye de manera uniforme con el tiempo o con respecto a otra variable. ¿Para qué sirve? Se Taller de utiliza Cuchi. en muchos campos, como por ejemplo Oye, en la matemática para estudiar secuencias y progresiones, o física o ingeniería para realizar cambios constantes o velocidades. También puede ser incrementos lineales o también en economía y finanzas para calcular pagos y ahorros que aumentan o disminuyen regularmente. En resumen, la gradiente aritmética se usa para representar y calcular procesos donde la variación entre un valor y el siguiente siempre es igual, ayudando a predecir y analizar comportamientos numéricos regulares. Siguiente. Bueno, voy a hablar sobre los tipos de gradientes que hay. Existen dos tipos de gradientes, el cual es gradiente aritmético y gradiente geométrico. Y dentro de esos, dentro del gradiente aritmético, hay dos subtipos, el cual es gradiente ascendente y gradiente descendente. Para llegar a ellos, voy a explicar primero qué es el gradiente aritmético. El gradiente aritmético se da cuando los pagos aumentan o disminuyen en una cantidad fija en cada periodo. Un ejemplo de eso sería, si el pago sube 100.000 pesos o baja 100.000 pesos, estamos presenciando un gradiente aritmético. En otras palabras, el cambio siempre es lo mismo. Ya eso ya pasamos para el gradiente ascendente. Y esto ocurre cuando va aumentando una cantidad fija con el paso del tiempo. Un ejemplo de eso sería, si en el primer año se pagaron 200.000 pesos, en el segundo año se pagaron 300.000 pesos y en el tercero se pagaron 400.000 pesos, ahí el aumento sería de unos 100.000 de unos 100.000 por año. Y pues encontramos que este gradiente se utiliza mucho para representar sueldos o cuotas que crecen de manera constante. Ya si hablamos ya del gradiente descendente, en el gradiente descendente encontramos que va disminuyendo la cantidad fija en cada periodo. Ejemplo, eso sería, si en el primer año se pagan 500.000, en el segundo 400.000 y el tercero 300.000, el gradiente es descendente, va disminuyendo. Y se utilizan cuando los pagos se van reduciendo poco a poco con el paso del tiempo. Ya por último, ya, para explicarle ya, el gradiente geométrico. En este caso, el gradiente geométrico aumenta o disminuye en un porcentaje constante en cada periodo, no en una cantidad fija como el gradiente aritmético. Y un ejemplo diría que sube un 10% cada año frente a un gradiente geométrico. Ahí encontramos un gradiente geométrico, porque sube
un 10% cada año. Y se puede utilizar para calcular los factores como la inflación o el crecimiento económico. Y en resumen, el gradiente aritmético cambia en una cantidad fija, mientras que el geométrico cambia en un porcentaje. Bueno, ahora yo voy a pasar a explicarles algunos de los ejemplos que podemos ver en la gradiente aritmética. Aquí podemos ver un ejemplo, el cual dice que una persona pagará una cuota inicial de 200.000 pesos colombianos el primer año y que cada año aumentará 50.000 pesos durante 5 años. La tasa de interés que tenemos es del 10% anual y nos pregunta que cuál va a ser el valor presente de la serie de pagos. Para empezar, primero tenemos que identificar las variables. Es que como cuota inicial tenemos 200.000 pesos, tendríamos 50.000, que es lo que va a ir aumentando, eh, 10% de interés y 5 años de duración. En la parte de abajo, a la izquierda, podemos ver la fórmula principal, que es la que vamos a utilizar para este tipo de casos. Y en la parte de la derecha es la misma fórmula, pero con los valores ya reemplazados que obtuvimos en la interpretación de las variables. Después de haber hecho esto, podemos calcular factores, el factor de la primera y segunda parte, y con eso podríamos obtener los resultados esperados. Lo mismo pasa con este ejemplo que tenemos aquí, que dice que una empresa recibe ingresos anuales que comienzan en 1.000.000 de pesos y disminuye 100.000 pesos cada año durante 4 años. Nos dice que la tasa de interés es del 8% anual y nos pregunta que cuál será el valor futuro de estos ingresos al final del cuarto año. Volvemos, hacemos lo mismo, identificamos las variables en la parte de la izquierda hacia abajo. Tenemos la fórmula que vamos a utilizar, que es la del valor final. En la parte de la derecha tenemos esta misma fórmula, pero con los datos que tenemos ya puestos en ella. Calculamos los factores y con esto podemos obtener los resultados que esperamos. Bueno, en este caso le voy a hablar sobre el gradiente geométrico. El gradiente geométrico es como una serie de pagos o ingresos que varían en el tiempo. Es decir, es como de manera más proporcional o porcentual, que es lo que se maneja en las empresas como tal, pues consigo su valor aumenta o disminuye en gran medida o depende cómo se apliquen los porcentajes, que pueda que sean constantes. En este caso, respecto al anterior, este tipo de gradiente representa como el crecimiento o el flujo de dinero que ha manejado una empresa en en ciertas proporciones, aumentándolo como lo que son los salarios, se aplica bastante en la empresa para salarios, las amortizaciones, los pagos a futuro, un carro que ha sacado una persona de un concesionario fiado y pues a eso se le va sumando como el interés al final y el valor que tiene que pagar o amortizar en un futuro corto, mediano, largo plazo, pues ese tiempo es tangible o es negociable, pues cuyo hayan acordado las personas, ya sea el deudor con el expresor. En este caso, gracias a este modelo de gradiente geométrico, pues se tiene bastante cosas para analizar y proyectar como las empresas, microempresas y cómo van en el futuro o cómo se están empleando en el mercado, ya sea actual o en el mercado vigente que esté proporcionando en ese momento. En esto le vengo a explicar un poco sobre el gradiente geométrico creciente. Dice, valor presente, un gradiente geométrico creciente es un valor ubicado en el presente equivalente a una serie de porcentajes periódicos que aumenta cada uno con respecto al año anterior en un porcentaje fijo. En esta partecita izquierda, donde dice flujo de caja siguiente, nos muestra como los periodos, que es lo que le hablaba yo anteriormente, los periodos de pago y su amortización. En esto también traigo los significados de la letra. La P, P significa valor presente de la serie de gradiente geométrico. A, valor de la primera cuota. J, variación porcentual de la cuota con respecto a la anterior. Y la tasa de interés de operaciones financieras. N, número de pagos o ingresos en operación financiera. Ahora, replanteando todas estas letras, ya que ya sabemos qué son, vamos y lo pasamos a la fórmula. Y pues en esta fórmula lo único que tenemos que hacer es reemplazar las letras con los valores que tenemos y a eso pues nos dará un resultado y ese será el total. Siguiente, compañero. En base a eso, conclusión de lo que hemos llegado, el estudio de gradiente aritmético y geométrico permite comprender como varias los valores financieros a lo largo del tiempo, ya sea de forma lineal o porcentual. El gradiente aritmético refleja incrementos o disminuciones constantes, mientras el gradiente geométrico muestra cambios de proporcionales o en porcentaje, que es lo que les hablaba anteriormente sobre las empresas o los bancos, en las cosas fiadas o los concesionarios en otro aspecto.
Ambas son herramientas esenciales para proyectar ahorros, inversiones, pagos o ingresos a futuro, facilitando una mejor planificación económica y toma de decisiones financieras, que esto se refleja en las empresas. Un ejemplo más o menos así es como la matriz DOFA que reflejan en la empresa o el modelo de Fayol que también se implementa actualmente en las empresas. Y en base a esto, muchas gracias por la presentación. Este fue el grupo que está conformado por Giancarlo López. mi compañero Giancarlos Cáceres Medina Cristian Andrés Caizo Vial. y el que le presenta José David Urbano. Espero le guste, espero su atención y cualquier cosa estamos al pendiente. Muchas gracias.